Dice la Biblia, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, estuvo con ella, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y este es como el desenlace de la historia y ahora nos vamos a meter a lo que quiero compartir. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová, ¿verdad? Este es el desenlace de la historia, así que ya conocemos el final y sabemos que la historia termina bien para Ana, pero quiero hablar un poco todos las emociones, todos los sentimientos que se revelan a través de este escrito, porque muchas veces es una temática que no mencionamos dentro de las iglesias y hay una obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones y quise y sentí en el corazón cuando estaba pensando en todo esto desde hace unas semanas atrás, pero en particular, cuál iba a ser la primer predicación. Pensé en Ana, porque Ana era una mujer que estaba en el templo, era alguien que conocía a Dios, pero aún conociendo a Dios, había áreas en su vida emocionalmente que no había resuelto y que Dios todavía no había sanado. Y es interesante porque podríamos usar a alguna mujer que no conociera a Dios, pero cuando uno mira la historia, uno se puede dar cuenta que Ana amaba a Dios y que Ana conocía a Dios porque tenía comunión con Él, pero aún en medio de eso habían cosas que Ana no podía entender, no podía sobrellevar y tenía que recibir una sanidad de parte de Dios. Tenía que pasar un proceso de parte del Señor para que Ana pudiera llegar a este desenlace maravilloso que acabamos de leer en el versículo 19 y 20, que es la conclusión, es que Ana pudiera sentirse con propósito. Es decir, que Ana pudiera decir, ahora estoy teniendo propósito porque he procreado, he dado a luz a alguien. Más adelante, en el capítulo 2, se va a revelar que no solamente tiene a Samuel, sino que Dios le bendice y a partir de ese momento Ana va a tener más hijos. Pero quiero centrarme un poco en lo que pasaba en aquel entonces, en cómo vivió todo este proceso Ana y las personas que lo rodeaban, porque muchas veces nosotros vivimos ciertos momentos, ciertas situaciones en nuestra vida y hay personas que aparecen, que intervienen y golpean nuestras emociones y nosotros salimos golpeados, heridos y distintas situaciones que vivimos y podemos ver en las Escrituras que hay una respuesta también de parte de Dios para nosotros. Lo primero que quiero hablar, y allí va a aparecer ahí atrás, lo primero que quiero hablar es lo que otros sienten cuando nosotros sentimos que algo nos falta. Cuando, por ejemplo, Ana sentía que algo le faltaba, ¿qué pasaba en su alrededor? ¿Qué era lo que sentía la gente y qué es lo que provocaba eso que esa gente sentía? Porque había gente que la miraba a Ana y reaccionaba de alguna manera. En algunas cosas era tratándola de ayudar, pero sin saber cómo hacerlo. En otra era para, de alguna manera, meter el dedo en la llaga. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha pasado algún momento difícil y que alguien vino y metió el dedo en la llaga? ¿Le pasó o no le pasó? Y es decir, que todo esto pasa y la Escritura tiene una respuesta. Nos muestra el ejemplo de Ana, de una mujer que pasó por ese proceso, pero que también va a tener una consecuencia y una palabra de parte de Dios para poder afrontar todo el proceso que va a vivir emocionalmente, que era bien difícil. Lo primero que quiero hablar acerca de esto es acerca de una mujer que aparece en la historia. Voy a explicar un poquito de esto, pero hay una mujer en la historia que rivalizaba con Ana. En la época antigua era normal, no significa que estaba bien, no significa que Dios lo aprobaba, no significa que Dios lo quería, pero en la época antigua era normal que si un hombre se casaba con una mujer y esa mujer no le daba hijos, entonces el hombre escogía a otra mujer para que esa mujer se convirtiera en la que le diera hijos. No era algo que Dios quisiera, porque desde el principio de las Escrituras
se nos habla de Adán, se nos habla de Eva, se nos habla de una sola carne. Es decir, siempre en la idea de Dios estuvo el eje central el matrimonio. Pero sí, en la antigüedad vamos a ver algunos casos de personas que actuaban de esta manera y ya después, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que culturalmente todo esto va cambiando. Pero más allá de eso, yo quiero hablar de la actitud de esta mujer, porque muchas veces esta mujer representa a distintas personas que vienen a aparecer en nuestra historia de vida y vienen a cumplir una función de actuar en nuestras emociones de una forma violenta o difícil. Miren lo que dice el versículo 6 y versículo 7 de esta palabra. Y dice, y su rival, que era esta mujer, le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, es decir, no lo hizo una sola vez. ¿Cuántas veces lo hizo? Cada año, ¿sí? Cada año hacía lo mismo. Por lo cual, ¿qué es lo que pasaba con Ana? Ana lloraba y no comía. Aquí tenemos una descripción de una mujer que aparece en la historia para intervenir y dañar o seguir hiriendo el corazón de Ana. ¿Y por qué quiero hablar un poco de esto? Porque uno podría decir que ¿quién mejor para comprender a una mujer que otra mujer? ¿O no? ¿Uno qué pensaría? ¿Qué mejor para entender un hombre que un hombre? Y porque más o menos pensamos igual, tenemos por lo menos, no es que somos todos igualitos, pero tenemos algunas ideas que son similares, tenemos ciertas características. Entonces uno pensaría que esta mujer era la que la iba a comprender a Ana. Uno pensaría que esta mujer era la que le iba a entender, la que le iba a escuchar, la que le iba a alentar, la que le iba a desafiar. Claro, era la que competía con ella por el amor del esposo. Pero lo interesante es que a veces aparecen personas que no solo no nos comprenden, sino que encima aumentan más el dolor que nosotros pasamos. ¿Te pasó alguna vez? Que vos estás en un proceso difícil de dolor y aparece esa persona que vos crees me va a comprender porque sabe lo que estoy viviendo, porque conoce mi momento, conoce mi situación, conoce mi contexto, pero en vez de entenderme, lo que hace es provocar mayor dolor, ¿no? Como si no entendiera nada de la situación. ¿A cuánto le gusta comer asado? Levante la mano. ¿Cuántos comen con la mano el asado? Come solo con cuchillo y tenedor y no agarra así con la mano cada tanto algo. ¿Agarra, hermano, algo con la mano o no? ¿O usted es demasiado... Es lo más rico agarrarlo con la mano, seres. Volvemos a ser medio ahí, los Groot, ¿no? Lo que ven los dibujitos. Es como... ¿Vieron cuando usted tiene una herida en la mano y va a comer ese violento asado que hizo su esposo, su esposa, su amigo? ¿Qué le pasa a la herida ahí? ¿Te duele? ¿Por qué? Porque el asado tiene sal, ¿o no? ¿Le pone sal usted, hermano? Come sin sal. Magro, así. Feucho. Le ponemos sal, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Salta, ¿no? Hay una reacción. ¿Y saben qué? Que a veces aparecen personas que son como esa sal. Que vienen como a provocar algo en medio de nuestra herida. No a comprendernos, no a entendernos, sino como a hacer algo para que de repente nosotros saltemos frente a eso, ¿no? Reaccionemos frente a eso. A veces hay personas que no van a comprender lo que estamos viviendo. A veces no lo hacen conscientemente. A veces esta mujer lo hacía conscientemente. Sabía que estaba metiendo el dedo en la llaga, sabía que estaba dañando
irritando con sus palabras, con su actitud, porque dice que la irritaba. Ahora vamos a ver un poquito lo que hacía. Ya lo sabía, pero hay gente que aparece que inconscientemente viene a intervenir y a trabajar y hace que esa herida que está en nuestro corazón se agrave, ¿no? Que ese comentario, que esa actitud, que esa reacción cuando le querés compartir tu dolor, en vez de decir, te entiendo, te diga, ¿cuándo vas a cambiar? Siempre igual. Ah, pero me tenés cansado de tanto estar así, esto y el otro. Y de repente, en vez de convertirse en un instrumento de Dios para provocar o producir sanidad en el corazón o mínimamente comprensión, termina siendo un instrumento para dañar aún más nuestro momento, nuestra situación. Ana actuaba y sentía de una forma que no era. Cuando esta mujer aparecía, Ana era otra persona. Quizás te habrá pasado alguna vez, ¿no? Que hay alguien que aparece y te hace ser lo que normalmente no sos. Te hace reaccionar de una forma que normalmente no reaccionarías así. Pero cuando aparece esa persona, te saca de quicio. ¿Te pasa o no te pasa? Me pasa seguido, pastor. Bueno, vamos a ir trabajándolo, pero me pasa con más de uno. Bueno, vamos a ir trabajándolo, pero a veces pasa. Ana aparecía esta persona y provocaba cosas en Ana que Ana no era. Porque Ana no era así, por la descripción que tenemos en el resto del capítulo. Ana no era así. Cuando se describen sus sentimientos, son reacciones que provocaba el estar con esta persona que le dañaba. Y miren las palabras que se usan ahí en el versículo 6. Dice, la irritaba. La irritaba significa la hacía actuar con violencia. La hacía enojarse y... ¿no? Como gritar. ¿Grita usted, hermano? ¿Hermana? ¿No? ¿Hay alguien que lo hace gritar? ¿La hace gritar? La tengo acá al lado. ¿Qué ladito lo tengo, no? Bueno, la irritaba. Dice que la hacía actuar con violencia. Pero, a ver, escuche, porque esto no era Ana. Lo provocaba esta persona. Ana no era así, porque si no Ana tenía un problema de esquizofrenia, porque acá la vemos a la mujer que de repente estaba con alegría y de repente estaba con tristeza. ¿Cómo es? De repente se enojaba y de repente se afligía y se entristecía, que era, te quiero matar. No era así, no estaba... ¿Alguno es así acá? ¿Es así alguno acá, hermano? Hacemos ahí una oración, si quiere. Porque no somos así. Pero hay ciertas personas que vienen Claro, yo tengo que trabajar en mis emociones. Ana tenía que trabajar en sus emociones. Había algo que Ana tenía que sanar, porque Ana no podía reaccionar así, por más que esta persona le provocara este sentimiento. Pero Ana se daba cuenta cuando aparecía esta persona. Cuando aparecía esta persona, Ana se daba cuenta que no era de la misma manera que ella esperaba, ¿no? Y fíjense que lo que le producía, el versículo 7 dice, la irritaba, por lo cual, miren lo que lograba que llore. Por eso le digo que había un montón de sentimientos en su interior. Que se enoje, que tenga actitudes violentas, pero que llore y que ni siquiera quiera comer. O sea, la deprimía, la angustiaba, la enfrascaba en ese problema y no la dejaba ver más allá. ¿Te pasó alguna vez de conocer a alguien que a primera vista te cayó mal? Apenas la viste por primera vez te cayó mal, pero después con el tiempo y la conociste, ¿te diste cuenta que te terminó cayendo bien? ¿Te pasó alguna vez ese? Porque el otro nos ha pasado más. Le pasó que al principio dijiste, no me cierra esta persona. Y cuando la empezaste a conocer, ¿te diste cuenta que nada que ver? Imagínense, bueno, hay otras veces, hermano, que nosotros hemos conocido a alguien que a primera vista nos chocó y no le hemos dado la oportunidad de conocerla. No le hemos dado la oportunidad de conocerla porque la primera impresión a nosotros nos causó algo. Ahora escuche bien, ¿qué hubiese pasado si alguien se cruzaba con Ana en este momento cuando estaba en el templo, cuando iba a hacer el servicio?
¿Qué hubiese pasado si, no sé, Marta se la cruzaba, si, no sé, Lore se cruzaban ahí con esta Ana? ¿Qué hubiese pasado? Te cruzás con Ana así, con esta Ana, no con la otra. ¿Qué hubieses pensado de Ana? ¿Qué hubieses pensado de Ana? ¿Qué hubiese pensado? Hubiese pensado, ¡ay, qué bien! ¡Va a ser mi mejor amiga! Tiene el perfil de ser mi mejor amiga. Vamos, juntémonos a tomar un café, un mate tomemos. ¿Te veo con perfil de...? No, probablemente ¿qué hubiese pasado si te la cruzabas a Ana en ese momento? No hubiese querido tener nunca más un encuentro con ella. Pero déjame decirte algo, Ana no era así. Ana no era así. Esto se lo provocaba esta situación. A veces quizás nosotros, por falta de empatía, no nos hemos dado cuenta que hay personas que están pasando determinados momentos y que nosotros podríamos darle una nueva oportunidad. Hay personas que has conocido que podrían ser personas de bien para tu vida, pero nosotros nos hemos cerrado porque ese primer momento la hemos visto en una situación como la que vivió Ana en ese momento y no era la mejor de todas. ¿Amén? Dígame si no es así. Ahora, fíjense porque después se habla de otra persona, el esposo. Ahí aparece el esposo. Levanten la mano los hombres. Levanten la mano los hombres. Ahí están los hombres. Ahí está el esposo. Acá vamos a hablar algo y voy a abrir mi corazón porque yo soy el cana, yo soy soy parecido a este. No me hago acá el que soy medio parecido a este hombre. El hombre es poco sensible, ¿o no? Poco sensible, tiene poco tacto para darse cuenta de las cosas, ¿no? Como que no hacemos muchas indirectas. Nos cuesta, ¿no? Y la mujer tiene la otra problemática, la mujer se calla, no habla. Y entonces no habla y uno le tiene que interpretar lo que siente y está complicado porque uno tiene poca interpretación. Entonces, ¿le pasa o no le pasa a usted? ¿Me pasa solo? ¿Nos pasa todo o no? El hombre, porque es problema nuestro, del hombre, no sabemos cómo hacer. Ahora vamos a ver un poquito la del esposo porque es interesante. Miren lo que dice el versículo 5 y el versículo 8 habla del esposo. El 5 y el 8 habla del hombre, del esposo, miren. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, la amaba, era especial. Versículo 8. Y el Cana, su marido, este hombre, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te ha afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Buena, galán, ¿quién sos? Bueno, vamos a hablar un poquito de este hombre, ¿no? ¿Amaba o no amaba a su esposa? La amaba. ¿Saben cuál era el problema del Cana, de este varón? Que no sabía demostrarlo. Y le voy a explicar por qué. Y acá capaz que alguno se identifica y aquí tenemos que trabajar, esposos, tenemos que trabajar en esta área. Porque, ¿saben cómo creía que él demostraba el amor? Por acciones y no con palabras. Dice que la amaba, ¿y cómo lo demostraba que la amaba? Le daba la mejor porción. O sea, se esforzaba más trabajando para que tuviera más cosas. ¿Se entiende? ¿Será algún varón que hace un poquito de eso? ¿No? Y le da como que, ¿cómo le digo que le...? Porque no me sale decirle, ¿cómo se lo digo? Y le regalas algo. No estaría pasando alguno. Alguno está patriqui. Ni eso, che. Seco, ¿no? Pero miren la insensibilidad de este varón, porque nunca le preguntó. Fíjense, usted ve las preguntas que le hace. Vamos a las preguntas. Dice el versículo 8. ¿Por qué llorás? Fíjense. Varón, no, dígame si no es así. ¿Somos así o no somos así? ¿Por qué llorás? ¿Por qué estás llorando? Poca introducción, hermano. Poca. Nada de, mirá, sos muy valiosa para mí, este y el otro. Y después sí. No, ¿por qué llorás?
¿Por qué no comes? ¿Cuándo va a ser la comida? Se está haciendo tarde, ¿Cuándo nos juntamos a comer? Dios mío. No comes. ¿Por qué está afligido tu corazón? A ver, ¿qué es lo que te pasa? Y no, yo no soy mejor. Eso lo vamos a hablar después. Pero, bendito sea el Señor. Pero, ¿por qué? ¿No? Como, nunca le preguntó, jamás le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacer el varón? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Quizás lo primero era escucharla. Lo primero. No se dice nada de la historia, obviamente que no podemos meternos en todos los detalles porque no es una conversación, es un relato histórico. Lo que sí podemos tomar aquí es, nunca le dijo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Varón, esta es una tarea para nosotros. A veces nuestra pregunta tiene que ser, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Porque si no le estoy diciendo que está mal como se está sintiendo. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿qué puedo hacer? Repita conmigo, varón. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? No lo estoy escuchando a ningún varón. Diga conmigo. Yo tramposo. Me hacen así como, tenés razón, pero nunca. Vamos a ver si lo sacamos, varón. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Anótese ahí. Fíjense. Yo entiendo una cosa, el varón es más práctico que la mujer. El varón es práctico y la mujer es emocional. El varón es práctico y la mujer es emocional. El varón quiere actuar y por eso el relato bíblico está bien demostrado el amor del varón como un varón normal. Normaliza al varón, cómo el varón actuaría. ¿Cómo actuaba el varón? Bueno, te voy a dar la mejor porción para vos. Listo, acá estoy. ¿No? Yo estoy acá, ¿de qué manera? Yo hago esto, ¿no? Como que el varón habla así, es más parco, es más seco, habla poco. ¿Cuántos están casados con algún varón que habla poco? Más cuando hay una situación de conflicto, cuando hay un momento emocional complejo, el varón se queda callado. ¿Cuántos? ¿Es así o no es así, mujeres? ¿O no? ¿Pasa o no pasa? El varón se queda callado, no dice nada. Es como, yo le dije que yo sé esto también y no me estoy haciendo el que, vas a decir, no, yo también. Te cuesta, no sabes qué decir, porque el varón es más práctico y el varón habla tosco. Yo amar esposa y yo amar entonces trabajar. Como que así, claro. 2 palitos, una roca y salimos a cazar si quieren, pero la mujer necesita otra cosa, varón. Varón, la mujer, tenemos que aprenderlo, por eso lo estamos enseñando. Varón, la mujer necesita otra cosa. Hay mujeres que están hace 10, 15, 20 años en pareja y nunca han podido tener una conversación profunda con su esposo. Y por eso tenemos que trabajarlo. Yo no me puedo quedar con que, bueno, soy así. Soy así, yo trabajo. ¿Qué crees? No, y le contestás, ¿cómo estamos? Bien. Y no. Tenemos que aprender a hablar. No podemos estar toda la vida así. ¡Ay, yo acá! ¡A mañana! ¡Nos vemos! Y podría meterme en otra cosa, no me voy a meter por ahora. Ya lo vamos a charlar más adelante. Bueno, ahora, la mujer necesita otro tipo de conexión. Ana necesitaba otro tipo de conexión. Una conexión más emocional, de comprensión. Que el varón la pueda comprender, entender, la escuche. ¿Amén? Varón, es para nosotros, es para los hombres estamos hablando. Después hablamos con las mujeres, ahora los hombres. ¿Sí? Ella te quiere hablar y vos querés mirar la tele. Ella te quiere hablar y vos querés usar el celular. Ella te quiere hablar y vos te querés escapar. Porque no sabés qué decir después. Ella me habla y ¿qué digo? Porque ese es el tema. Yo le explico a mujer lo que pasa. El varón no sabe qué decir después. Por eso no quiere hablar. Porque no sé, ¿y qué respondo? ¿Y qué digo? ¿Y qué hablo después? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago para que esto siga? ¿Y cómo hago para que esta conversación termine?
El varón está pensando, ¿cómo lo termino esto? ¿Cómo hago? Acá para hacer un cierre. ¿Cómo ayudo? Bueno, ¿oramos? El más espiritual, ¿no? El otro, ni siquiera eso. Pero tenemos que trabajar en nuestro interior porque estamos y Dios nos puso al lado de una persona para que nosotros podamos entenderla, comprenderla, acompañarla. ¿Amén? Ahora, hay otra cuestión que es la que decía en la última pregunta que va a decir el Cana, allí en el versículo 8. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lo que pasaba con este hombre es que él no sabía reconocer que él no podía saciar todas las necesidades de esa mujer. Y nosotros tenemos que saber, varones, que nosotros no podemos satisfacer todas las necesidades de las mujeres. No lo podemos hacer. Yo como hombre no puedo satisfacer todas las necesidades de una mujer. No lo puedo hacer. Yo puedo satisfacer todas las necesidades de mi mujer. No puedo satisfacer todas las necesidades de mis hijos. No lo puedo hacer. Tengo que entenderlo a eso primero. Porque acá hay otro problema. Primero fue ese, pero segundo es más complicado todavía. Porque él cambia la situación. Y ahora el ofendido es el hombre. No soy yo. O sea, ¿cómo convirtió el problema de Ana en el problema de él? ¿Cómo hizo para que en 10 minutos, en 4 preguntas ahora el problema? O sea que el problema soy que yo no soy valioso para vos. Eso es lo que está diciendo el varón. Cambió la historia de tal manera que ahora le está diciendo, yo no soy más valioso que tenga un hijo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo hizo para de que ella estuviera mal a que ahora el problema era que no lo amaba lo suficiente a él? Complicado. Pero pasa. ¿O no? ¿Eh? Se victimizó. Él de repente dijo, es como cuando vos tenés una herida, ¿no? Vas a compartir, no sé, nos pasa a nosotros los varones que vamos a jugar al fútbol. Uno te dice que le duele la pierna y el otro tiene un dolor más grande. Como para decir, voy a jugar, pero me duele más, ¿eh? Y empieza a contar, pues me duele acá la rodilla. A mí me duele, yo tengo roto acá y acá. ¿Sí? Yo tengo acá, mira, acá en la espalda tengo una hernia de disco en la espalda. Yo ni discos tengo. O sea, es como que, ¿quién gana? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Y acá está este varón que está llevando a esta mujer que tiene una herida, que está pasando por un momento difícil, le está diciendo, mirá, la realidad es que yo soy, el problema entonces soy yo. O sea, el problema que vos tenés es conmigo, porque yo no valgo lo suficiente. Y quiera Dios que nosotros podamos seguir entregándole nuestra vida y nuestro interior al Señor para trabajarlo. Yo no me puedo conformar con el hombre que sos o la mujer que sos en el momento en que conociste al Señor. Estamos en un proceso de transformación en todas las áreas. No, es que en mi familia no se comunicaba. Bueno, pero conociste a Cristo. Ahora tenemos que aprender a comunicarnos. No, es que en mi familia el hombre era el que mandaba. Bueno, pero ahora conocimos a Cristo y tenemos que empezar a tener comunicación, tenemos que charlar. Es decir, tiene que ser diferente porque cuando conocemos a Jesús, el Señor transforma nuestra mente, transforma nuestras emociones para que nosotros podamos entregarle nuestra vida al Señor por completo. Yo no le entrego áreas de mi vida. Yo le digo, Señor, vos ocupás este espacio de mi vida, acá vos reinás. Y esta otra parte, esta es mía todavía. Yo le tengo que entregar todas las áreas de mi vida al Señor. ¿Amén? Amén. Mis pensamientos, mis emociones, ¿no? Mi historia de vida, todo lo que pasé, se lo tengo que entregar al Señor, porque aunque son ciertas, y muchos de nosotros venimos de contextos duros, difíciles, complejos, de crianzas malas, no nos podemos conformar con la forma en la que llegamos al Señor, sino que tenemos que seguir siendo transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero último, mira, al final compartí un solo punto, lo último de esto, ya lo seguiremos la semana que viene. Bien, fíjense lo que piensa el sacerdote. Por acá interviene otro sentimiento, que es el sacerdote, la persona que tenía que dar el consejo, la persona que tenía que dar la palabra de parte de Dios. Versículo 12 al 14, dice la Biblia, 12 al 14, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, mire lo que pasa con Elí. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y esta es el tercer personaje, o la tercera persona que aparece demostrando ciertos sentimientos que van a afectar o no más la vida de Ana. Es decir, que van a reaccionar sobre lo que Ana está viviendo en ese momento. Ahora, piense un minuto. Primero, esta es la persona más madura en la fe, en teoría. Este era el sacerdote. Era la persona que tenía que traer el consejo de parte de Dios. Ahora, es interesante ver el relato, porque el relato habla de alguien que estaba en cualquiera. O sea, Elí estaba en cualquiera. Miren, primero, ¿qué se puso a mirar la boca de la mujer? Yo lo primero que miré, lo leo y digo, ¿qué estaba poniéndose a ver? ¿Qué está haciendo, no? O sea, estaba en una reunión porque está en el templo, están buscando a Dios y él se concentra en la boca de la mujer a ver qué dice. Primero, porque se concentra en ella para ver qué estaba haciendo. Después, mire todo el relato, estaba en cualquiera. Yo no sé, salvo que él y todas sus oraciones sea gritando, no pude identificar que podías orar sin gritar. O sea, porque esta mujer estaba orando y la tiene por ebria, no hace nada, no es que se cae, no es que se relata la historia que se movía de acá para allá. Lo único que le llama la atención es que moviera los labios y como él no escuchaba lo que decía, está ebria. Y hay algo que quiere enseñarnos esta palabra. Este relato que tenemos aquí tiene una enseñanza y tiene que ver con que nosotros muchas veces juzgamos por las apariencias. Muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias. Y Elí iba a hacer un juicio de valor por las apariencias. Elí era la persona, en teoría, pero no era, porque uno conoce el relato de la historia bíblica y sabe que Elí no era una persona espiritual, pero Elí era el sacerdote. Elí tenía que ser la palabra de Dios para la generación. Elí tenía que ser el hombre de Dios que condujera a la gente. Pero miren, estaba tan perverso y todo su entorno era tan perverso que él ve una persona que está derramando su corazón delante del Señor y lo primero que piensa es que está borracha. O sea, su primer pensamiento es, está borracha. Así de mal estaba Elí, así de mal estaba toda la generación que se relata en la historia bíblica. Ahora, lo interesante es que este varón que tenía que ser la respuesta de Dios para esta persona, que tenía que ser la voz de Dios para que ella escuchara un consejo, que pudiera entender que el propósito de Dios todavía no se había cumplido, terminó siendo un juicio de valor sobre su vida. Y a veces aparecen personas que nosotros creemos que van a tener una palabra de Dios para darnos y en realidad, o quizás puede ser un instrumento satánico como juicio. O sea, ¿qué le faltaba a Ana para sentirse peor? Que la persona de Dios le dijera, o la persona que ellos entendían que era la persona de Dios, le dijera, vos estás borracha. Era lo último que le faltaba, porque ya tenía un montón de situaciones. Lo único que le faltaba es que apareciera alguien que le tenía que dar una palabra de parte de Dios y no se la dio. Una respuesta que nunca llegó de esa persona. Y a veces van a aparecer algunas personas que nosotros creemos van a tener una palabra de parte del Señor. Y no te frustres, porque no todas las personas logran mirar más allá, no todas las personas logran actuar de la manera correcta y a veces nos movemos en base a las apariencias. Ahora yo quiero terminar en el día de hoy para finalizar y cerrar el mensaje de esta noche con Romanos capítulo 12, versículo 15. Y dice la Biblia, un texto muy cortito. Todos Romanos 12 en la última sección son pequeños consejos. El amor sea sin fingimiento, palabras así. Cómo actuar con el débil. Bueno, todas palabras así. Miren esta. Gozaos con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Con el que llora, yo no le puedo decir gózate. Yo tengo que llorar con él. Con el que se goza,
yo no lo tengo que entristecer. Yo tengo que gozarme con él. ¿Qué significa esta palabra? Yo tengo que aprender a empatizar. Yo tengo que aprender a ver que esa persona está pasando por un momento, que la emoción, la situación que está viviendo es por ese momento. Y mi lugar, porque estamos hablando de lo que hacían los otros, mi lugar no es juzgar. Mi lugar no es echar más leña al fuego. Mi lugar no es victimizarme y pasar el problema como que es contra mí, sino estar para acompañar a esa persona y poder decirle, estoy al lado tuyo. No tengo muchas veces no vas a tener muchas palabras para decir, pero sí podemos estar presentes, gozándome con el que se goza, llorándome con el que llora. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie?